Hola, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Soy su anfitrión y hoy vamos a entrarle a un tema que, de verdad, nos va a dejar pensando bastante. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy muy emocionada por la sesión de hoy porque tenemos muchísimo que analizar. Es un caso fascinante. Totalmente. Y bueno, para empezar, creo que las presiones físicas son bastante fáciles de entender. Tienen muros de concreto, tienen barrotes de acero, guardias en las puertas. Claro, es algo tangible. Exacto. Es un sistema binario y geográfico. O se está adentro o se está afuera. No hay de otra. Pero cuando analizamos el capítulo 10 de la telenovela Lejos de ti, nos topamos con una presión mucho más, digamos, insidiosa. Una que definitivamente no necesita candados. Así es, porque está construida con manipulación emocional, lealtades fracturadas y, sobre todo, un concepto sumamente retorcido de lo que es la protección. Ok, vamos a desmenuzar esto. Me parece perfecto. Porque esta exploración está diseñada precisamente para ir más allá de la trama que ya conocemos. No vamos a repasar simplemente quién hizo qué. La misión de hoy es diseccionar toda esa arquitectura psicológica que hay detrás del control coercitivo. ¿Y cómo la ilusión de la libertad puede ser, de hecho, el peor de los castigos? Ese enfoque es fundamental para lo que vamos a platicar hoy. Sí, porque a veces la televisión nos distrae de lo profundo que es el tema. Exacto, porque el drama televisivo suele enmascarar dinámicas que, bueno, desde la sociología y la psicología, son estudios de caso complejísimos. Lo que este relato nos expone, de una manera brillante, es la mecánica interna de la dominación. ¡Wow! La mecánica interna. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Pues fíjate cómo las personas pueden cometer actos de profunda crueldad y mediante una gimnasia mental asombrosa logran convencerse a sí mismas de que están actuando desde la nobleza o incluso desde el sacrificio. Totalmente de acuerdo. Y ese es el punto de partida perfecto para hoy. Porque esa gimnasia mental que mencionas alcanza su nivel más absurdo y, la verdad, más aterrador en la escena de la celda de la prisión. Una escena clave. Súper clave. O sea, Sihan visita a Alia, quien está en su momento de mayor vulnerabilidad, tanto física como emocionalmente. Y en lugar de ofrecer un rescate real, le presenta un ultimátum brutal. Es que es fuertísimo. Sí, le dice que la saca de la cárcel, sí, pero solo si acepta casarse con él. Para que la audiencia entienda lo aberrante de esto es como, no sé, encontrar a alguien muriendo de sed en un desierto y ofrecerle un vaso de agua con la condición de que firme un contrato de servidumbre de por vida antes de dar el primer trago. Es ridículo. Es una analogía perfecta. Es como si un bombero te exigiera las escrituras de tu casa antes de siquiera encender la manguera para apagar el incendio. Exacto. Esa es justo la sensación. Y lo peor es que Sihan le dice, mirándola a los ojos, que hace esto para protegerla. Pero, a ver, tengo que detener el análisis aquí un segundo. Dime. Porque me cuesta muchísimo aceptar que Sihan sea una pobre víctima de su propio engaño. Digo, ¿no es esto un cálculo frío y totalmente premeditado? Es una excelente pregunta. ¿Es que de verdad espera que nosotros, o quien nos escucha, veamos a un salvador confundido en lugar de a un extorsionador brillante? Lo fascinante aquí es cómo opera la disonancia cognitiva, especialmente en individuos que necesitan mantener una autoimagen impecable, mientras al mismo tiempo ejercen violencia psicológica. ¿Se mienten a sí mismos? Básicamente, para que Cheyenne pueda mirarse al espejo por las mañanas, su cerebro necesita reescribir toda la narrativa de esta extorsión. Él no puede procesar la idea de ser el villano de la historia. Claro, el ego no se lo permite. Exacto. Así que su mente enmarca la imposición como un escudo protector. Si Alia está bajo su control legal mediante el matrimonio, nadie más puede lastimarla. Vaya forma de justificarlo. Por supuesto, todo esto es un mecanismo de defensa del ego. El cálculo existe, como tú dices, pero está enterrado bajo muchas capas de justificación moral. Ya veo. Pero afortunadamente, Alia no compra esa narrativa ni por un segundo. Para nada. A pesar del agotamiento y de estar despojada de absolutamente todo, ella utiliza la única herramienta que le queda, su negativa absoluta. Su poder de decir que no. Sí, le grita que prefiere pudrirse en esa celda antes de aceptar un matrimonio impuesto. Y me parece un momento de agencia personal. Brutal. Es renunciar a la libertad física para preservar la libertad psicológica. Es que es un instinto de preservación puro. Cuando a un ser humano se le despoja de toda su agencia física,
El no se convierte en el último bastión de su identidad. ¡Wow! El último bastión. Sí, piénsalo. Si Alia acepta ese trato, valida automáticamente la narrativa de Sihan. Valida la idea de que ella es un objeto que necesita ser poseído para estar a salvo. Claro, le daría la razón. Y al preferir la cárcel de concreto, Alia está diciendo que prefiere una opresión externa y visible, de la cual su mente puede, digamos, disociarse, antes que una opresión interna y relacional que consumirá por completo su sentido del yo. Es poderosísimo eso. Pero, bueno, esa necesidad desesperada de Sihan de disfrazar el control absoluto bajo la máscara de la protección no nace de la nada, ¿verdad? Definitivamente no nace en un vacío. Es un patrón heredado. Es, un síntoma de un sistema mucho más grande. Para entender la parálisis moral de este hombre, tenemos que mirar el ecosistema que lo formó. O sea, la dinámica que hay en la mansión de la familia Albor. Un entorno súper tóxico. Totalmente. Un entorno que funciona, básicamente, bajo las reglas de un Estado totalitario. Y administrado, paradójicamente, por una matriarca, Sadakat. Sí, la madre. Qué personaje tan denso. Sadakat es la personificación misma del sistema, mientras Kaya, que es el hermano, intenta apelar a la razón y representa una empatía bastante ineficaz, rogando por consideración hacia Alia. Sadakat actúa como la ejecutora implacable de la ley familiar, o sea, no le importa nada. Nada. Ella declara abiertamente que el encierro de Alia es una lección necesaria. Argumenta, sin pestañear, que toda mujer debe aprender a obedecer a su esposo. Es de no creerse. Y además exige que Sihan no modifique su declaración en el juzgado. Porque si Alia sale libre, podría escapar con Dennis, el nieto, lo cual, según ella, constituiría una gran deshonra. El peso de la familia por encima del individuo. Pero esta lógica me resulta profundamente cínica. O sea, hablan de honor y de proteger la pureza del linaje a través del nieto. Pero, a ver, ¿cómo puede existir honor en destrozar psicológicamente a la madre de ese niño? Es una contradicción inmensa. Sí, hay una escena donde el pequeño Denis se despierta gritando por una pesadilla. Soñó que su madre caía en un pozo oscuro y profundo. Y Sihan lo abraza para consolarlo, sabiendo perfectamente que él mismo es el arquitecto de ese pozo. Es hipocresía en su estado más puro. Es que el concepto de honor en estas estructuras arcaicas no tiene absolutamente ninguna relación con la moralidad o el bienestar emocional de las personas. Ah, no. ¿Entonces qué es? El honor es simplemente un sinónimo de propiedad y de control territorial. Ya veo. Para Sadakat, Denis no es un niño vulnerable que necesita desesperadamente a su madre. Es un activo crítico para la continuidad de su linaje. ¡Qué frialdad! Y Sadakat, operando como matriarca, ilustra un fenómeno sociológico muy complejo, cómo las estructuras patriarcales a menudo delegan la opresión de las mujeres en otras mujeres. Claro, se vuelven cómplices y ejecutoras. Exacto. Sadakat asegura su propio poder dentro del sistema, siendo su defensora más despiadada. Y Sihan queda atrapado justo en medio. Entre la espada y la pared. Sí, porque por un lado tiene este condicionamiento profundo y tóxico de su madre, y por otro, lo atormenta la promesa que le hizo a su difunto hermano Boran, la promesa de proteger a Alia y a su hijo. Y el sufrimiento de Dennis es como la manifestación física del fracaso moral de Sihan, ¿no? Sihan está paralizado porque cualquier decisión que tome implica traicionar una lealtad fundamental para él. Así es, una parálisis total. Y mientras Sihan navega por su propia cobardía moral en la comodidad de su mansión, Alia es quien soporta el impacto físico de esa indecisión. Allá, en la celda, el aislamiento absoluto. Un escenario devastador. Y el aislamiento es un ecosistema peligroso, porque altera por completo la percepción de la realidad. Y es precisamente en este vacío tan oscuro donde se infiltra un personaje como Demir. ¡Ay, Demir! Esa visita en la prisión es una clase magistral de oportunismo psicológico. Totalmente. Porque Demir no aparece ofreciendo redención por el daño que le causó a Alia en el pasado. Aunque bueno, sus palabras al principio suenan a disculpa. Claro, ese es el gancho. Sí, pero en realidad aparece para advertirle que Sihan la ha abandonado. Le asegura que Sihan no va a cambiar su declaración y que su encierro va a ser permanente. Es un ataque muy calculado. Es que para la audiencia yo usaría una analogía muy moderna.
El acercamiento de Demir funciona exactamente igual que un ataque de phishing en un sistema informático. A ver, explícanos eso. O sea, Demir no intenta derribar la puerta con fuerza bruta. Él aprovecha que el sistema de Alia ya está colapsado por el estrés y la ansiedad y le envía un código malicioso disfrazado de alerta de seguridad. ¡Wow! Es brillante la comparación. Demir le dice básicamente, el otro te va a destruir, así que confía en mí para salvarte. Ahora, Alia sonríe con sarcasmo en la escena y murmura que jamás confiaría en alguien como él. Parece rechazarlo, pero las defensas ya están comprometidas. Ya dejó la semilla. Exacto. La deja sumida en una confusión aterrorizante y llena de miedo. Y la duda que yo planteo aquí es, ¿por qué una persona tan inteligente y fuerte como Alia siquiera permite que esas palabras penetren? ¿Por qué la táctica de Demir es tan pero tan efectiva? Bueno, es porque el aislamiento prolongado ataca directamente la química del cerebro, literalmente. ¿En serio? Sí, la privación social sostenida eleva el cortisol a niveles tóxicos, y esto empieza a apagar la corteza prefrontal, que es el área responsable del pensamiento lógico y la evaluación de riesgos. O sea, físicamente su cerebro está en desventaja. Totalmente. Y Demir sabe perfectamente que no necesita el perdón real de Alia, solo necesita monopolizar la información. Al cortarle cualquier esperanza que ella tuviera en Sihan, Demir se posiciona estratégicamente como el único punto de contacto con la realidad exterior. Se vuelve su única ventana al mundo. Exacto. Y en estados de desesperación extrema, la mente humana, simplemente buscando sobrevivir, comienza a recalibrar lo que considera un riesgo aceptable. Ah, claro. De repente el cocodrilo no se ve tan peligroso si te estás ahogando. Para retomar la analogía de hace rato, es como estar nadando con tiburones y que el cocodrilo te ofrezca llevarte a la orilla. Es que es eso. De mismo busca ser el gran héroe moral. Busca ser el mal menor frente a un abismo total. Y esa pequeña semilla de duda es absolutamente devastadora para la psique de Alia. ¡Qué intenso! Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante toda esta exploración. Cuéntame. Porque mientras vemos cómo las instituciones legales y el aislamiento desmantelan metódicamente la agencia de Alia, la historia nos introduce un contraste narrativo brillante. El concepto del control sobre el cuerpo y la voluntad de la mujer no se limita a las prisiones del Estado. Para nada. Se manifiesta también en los pasillos de un hospital. Y aquí entra la historia de Naré. Ah, sí. Si conectamos esto con el panorama general de las dinámicas de poder que hemos venido platicando, la trama de Nare actúa como un experimento de control. Un espejo paralelo. Ajá. Nare está postrada en una cama de hospital, está vulnerable físicamente, herida. Y sin embargo, en una sola tarde, se enfrenta a dos encarnaciones muy distintas del dominio masculino. Y logra establecer límites que Alia, por sus circunstancias legales en la cárcel, simplemente no puede. Sí. Primero llega Zain, el ex que la abandonó, se infiltra en el hospital en contra de las órdenes de seguridad y se presenta con el clásico discurso del remordimiento, llorando y jurando que no puede perderla. El típico arrepentido. Y Nare lo frena en seco, o sea, expone su cobardía ahí mismo, recordándole que él eligió a su propia familia sobre ella, justo en el momento crítico cuando encarcelaron al padre de Nare. Zain representa toda esa manipulación desde la nostalgia y la promesa vacía de que va a cambiar. Y la respuesta de Nare es vital, de verdad vital, porque desarma un mito muy común. El mito de que el arrepentimiento obliga automáticamente al perdón, del pasado. Y fíjate, apenas él se retira con el ego totalmente destrozado, el universo le lanza el segundo desafío a Nare. Oscar, el esposo controlador. Sí, el esposo celoso. Oscar irrumpe haciendo un escándalo de celos, exigiendo explicaciones y culpando a Nare de la ruina de su matrimonio, todo por la simple visita de Sahin. O sea, Oscar es la toxicidad y la posesividad en carne viva. Es el hombre que cree que el cuerpo y el tiempo de su esposa son territorio de su exclusiva jurisdicción. Territorio conquistado. Sí. Y Nare, desde la inmensa fragilidad física de esa cama de hospital, hace algo inmenso. Le ordena secamente que abandone la habitación y le dicta sentencia. Le dice que no volverá jamás a esa casa con él. Es un momento poderosísimo. Este momento revela que la autonomía no siempre requiere libertad de movimiento físico. Narré, estando atrapada en una cama de hospital, ejerce una soberanía emocional absoluta. Es dueña de sí misma. Sí,
Rechaza al hombre que la traicionó por cobardía institucional en el pasado y rechaza al hombre que intenta someterla por derecho marital en el presente. Es una victoria tremenda. Es una declaración de independencia y funciona temáticamente como el eco de lo que Alia anhela conseguir. Narré demuestra que cuando el chantaje emocional pierde su efecto paralizante, las estructuras de control coercitivo pierden su poder primario sobre la víctima. Y esa claridad inquebrantable que tiene Narré es precisamente lo que el sistema de la familia Albor intenta arrancar de raíz en la pobre de Alia, de cara al clímax en el tribunal. Claro, se preparan para quebrar su voluntad. Totalmente. Todas las tácticas de guerra psicológica confluyen frente a la fiscalía. Shihan decide mantener su declaración original, presenta la queja formal contra Alia, pero por teléfono le revela a su madre, a Sadakat, su verdadera jugada maestra. El plan oculto. Sí, le dice que usará la inminente condena penal para obligar a Alia al matrimonio y así, entre comillas, cumplir la promesa a su hermano Boran. ¡Qué retorcido! Y Sadakat, bueno, operando con la frialdad de un estratega militar, decide intensificar el daño. Lleva al niño. Exacto. Lleva al pequeño Denis al tribunal. La presencia del niño en ese entorno judicial tan agresivo no es para darle apoyo moral a Alia, es artillería pesada. Es pura manipulación. Es la instrumentalización descarada de un menor de edad para quebrar cualquier resistencia residual que Alia pudiera tener. Sadakat quiere asegurarse de que Alia vea en carne y hueso exactamente lo que perderá para siempre si no se rinde ante el poder de la familia. Es maldad pura. Y mira, Shihan explota ante esto. Se enfrenta a su madre ahí en los pasillos del juzgado. Le recrimina su crueldad, se enfurece, le prohíbe seguir interfiriendo y le lanza una advertencia severa sobre cómo está destruyendo a la familia. Una escena con mucha tensión. Sí, y a primera vista, la narrativa nos sugiere que es un momento catártico. El hijo que finalmente rompe las cadenas de la madre tóxica y autoritaria. Pero la verdad, me niego a concederle a Shihan esa victoria moral. Haces bien en negársela. Especialmente cuando vemos lo que sucede 10 minutos después. Es que la supuesta rebelión de Shihan es meramente estética, no es ética. ¿A qué te refieres con estética? A que él rechaza los métodos burdos de Sadakat. Le repugna ver el daño expuesto de una manera tan vulgar y pública en el juzgado. Pero su objetivo fundamental, en el fondo, es idéntico al de su madre. El dominio absoluto. Exactamente. El dominio absoluto sobre la vida y las decisiones de Alia. La indignación de Shihan es solo una frustración enorme por no poder mantener el control narrativo y estético de la situación. Es que el contraste entre sus palabras en el pasillo y sus acciones posteriores es abismal. Llega el momento del veredicto. El juez falla y dicta una condena formal para Alia sin presión. O sea, no irá a la cárcel. Pero, y este es un pero gigante, le impone la prohibición legal de abandonar el país. Una sentencia muy calculada. Sí. Alia sale del tribunal, respira aire fresco. Por un segundo la libertad parece palpable, real. Y en ese instante preciso, Shihan le intercepta. La toma del brazo mediante la fuerza física, le empuja dentro de su automóvil y arranca rumbo a la mansión de los Albor. Todo esto en un silencio espeluznante. Un silencio sepulcral. Volviera con Oscar. Y yo me pregunto, Nare, ¿de qué le sirvió gritarle a su madre sobre los límites si él mismo somete a Alia exactamente a la misma coerción en la misma puerta del juzgado? Esa es justamente la tragedia central de todo este análisis que estamos haciendo. Shihan se convierte irremediablemente en el carcelero que juró destruir. Qué fuerte. El veredicto del juez crea la ilusión jurídica de la libertad. Alia ya no está en la celda, pero la realidad material es que ha sido trasladada a una jaula de oro. La mansión. Sí, Él replicó la mansión. que no debía compararlo con Cuando Kaya, el automóvil y que si se dependiera cierra y únicamente de avanza en sus silencio, sentimientos, ese habría entregado mutismo su vida entre por ella ellos sin no dudarlo. es el alivio Pero de su un realidad era conflicto otra. que ya se Estaba superó. obligado a Es permanecer la al frente de su asfixia de la familia ahora que su resignación padre total. no estaba. Se rinde. Nare lo Él ya observó ha con entendido serenidad que y la le prisión preguntó por qué estatal con entonces barrotes había de impedido acero que regresara solo con ha Oscar. sido reemplazada Sahin por un confesó que sistema su de intención era vigilancia protegerla. privado.
porque Y sabía gracias que a aquel la orden matrimonio de no había abandonar el nacido del país, amor, no sino tiene del deseo de posibilidad venganza legal, hacia ni él. geográfica, Naré no ni de quiso recursos prolongar para la escapar. conversación. Está atrapada. Con voz firme, Ha sido le pidió perfectamente nuevamente que se acorralada marchara, mediante una asegurándole pinza que su único perfecta propósito entre el sería poder del criar a su Estado hijo y el control encontrar su propia patriarcal de la felicidad. familia Albor. Le aconsejó Wow. que dejara de Esa preocuparse imagen por del ella automóvil y que, alejándose en adelante, silencio pensara es en sí mismo. demoledora para quien la Sahin analiza a contuvo las fondo. lágrimas con Resume a la dificultad. perfección Su por qué orgullo esta lo obligó dinámica a que vimos mantenerse hoy erguido, es tan pero la peligrosa. tristeza Totalmente. era visible en O sea, su rostro. más allá del Finalmente se dio la entretenimiento que vuelta y ofrece un salió drama del de cuarto en televisión, silencio, esto llevando consigo expone el peso cómo de el todo lo no vocabulario del dicho. afecto, En el y hablo de pasillo, palabras como apenas cruzó la cuidado, puerta, se protección encontró con o Oscar, deber que familiar. acababa de Palabras llegar. hermosas El hombre en intentó teoría. entrar a la Sí, habitación, hermosas. pero los Pero guardias lo cómo ese detuvieron de vocabulario inmediato, se vacía por informándole completo que de por órdenes significado internas y Naren se no podía rellena con recibir intenciones de visitas. control absoluto. Oscar perdió el control Alguien y comenzó justifica a el quitar la increparlo, libertad exigiendo bajo la saber qué falsa hacía con premisa su de que quien esposa. recibe la Sahin imposición mantuvo la no sabe compostura cuidarse solo a por sí unos mismo. segundos antes de Exacto. advertirle que Es se apartara y lo paternalismo dejara en paz. tóxico. Es el Antes de que la asesinato de la situación autonomía pasara a disfrazado mayores, de amor. Y Nare es vital escuchó los extraer gritos. toda esta mecánica de la Intervino con ficción para determinación, poder observar pidiendo a nuestro Sahin entorno que se cotidiano. detuviera y A que ver, eso dejara me a interesa. Oscar tranquilo. Llevémoslo a la vida Aquel real. gesto Pues fue mira, suficiente el tribunal para que él impuso a entendiera Alia lo una inevitable. restricción La muy manera en concreta, que Nare lo ¿no? había mirado, Una frontera la seguridad legal en sus que le palabras, prohíbe viajar. confirmaban que su Pero la corazón ya existencia no de le esa pertenecía. restricción impuesta Sahin se nos quedó invita a inmóvil, reflexionar con sobre el rostro conceptos mucho endurecido más y los amplios ojos en nuestra fijos en propia ella, vida. comprendiendo que todo No estaba todos perdido. tenemos a un juez Luego dictando dio media a vuelta y dónde se podemos marchó ir. sin pronunciar palabra. Exacto. Dentro En de la sí, vida diaria, sentía muchas que algo se personas rompía de operan forma bajo definitiva, dictámenes un muy vacío que ninguna similares que no promesa ni provienen arrepentimiento necesariamente podría de un llenar. tribunal. Apenas Sahin abandonó Existen el hospital, fronteras Oscar invisibles aprovechó el trazadas momento por para la entrar culpa a la inducida habitación. Uy, la Cerró culpa. la o puerta por tras de sí deudas con un gesto emocionales brusco y se percibidas, acercó de o inmediato a incluso Nare, por el que aún se encontraba condicionamiento recostada familiar en la cama. crónico que La miró con arrastramos desde desconfianza niños. y le exigió Es saber qué crucial hacía para aquel hombre todos allí dentro con cuestionarnos ella. si Nare, ciertos sin sacrificios levantar demasiado la constantes voz, o le ciertas respondió que lealtades que Sahin solo había consideramos ido a ofrecer inquebrantables disculpas y que ella son había realmente aceptado por lecciones educación, genuinas de nada nuestra más. voluntad, Oscar ¿O qué no más le creyó. podrían ser? o Su si expresión se funcionan endureció como al los insinuar que barrotes aún de nuestras existían propias sentimientos entre mansiones ellos, emocionales. que todo lo que había Barrotes visto que nos confirmaba lo que mantienen sospechaba desde inmóviles, hacía haciéndonos tiempo. creer que Nare, caminamos cansada libremente, de las cuando de discusiones, hecho le pidió nuestro que no perímetro dijera está tonterías. estrictamente Le recordó controlado que ya por no las sentía nada por expectativas de Sahin y otros. que no tenía Wow. por qué inventar Es motivos una para armar una sacudida de escena. perspectiva Pero enorme Oscar, para terminar cada vez nuestra más exploración alterado, de hoy. insistió en que El Sahin sí seguía reconocimiento enamorado de que las ella, cerraduras y que mientras más ella le difíciles de permitiera forzar acercarse, no él siempre requieren continuaría llaves apareciendo en físicas, su ¿verdad? vida. Nare trató Exacto, de poner a veces fin a la ni siquiera las conversación. vemos. Le pidió Están que la construidas dejara a base de descansar, favores que pensara parece en que el nunca bebé y en el terminan de daño que sus pagarse discusiones y de podían expectativas provocar. familiares que Sin operan embargo, casi como sus sentencias palabras no judiciales. hicieron más que enfurecerlo. Identificar esa jaula Oscar la miró invisible con es rabia y le reprochó probablemente que todo lo que el estaba primer ocurriendo paso era verdadero culpa hacia suya, la agencia porque si no personal le y abriera la las libertad puertas a real. ese hombre, No podría ellos no estar más de tendrían acuerdo. tantos problemas. Es una Nare, reflexión dura, agotada de pero sus muy acusaciones, necesaria. le ordenó con Definitivamente. firmeza que se marchara, Bueno, que la hay dejara muchísimo sola. que procesar Pero con este Oscar, análisis. antes de irse, Dejamos esa quiso enorme obtener interrogante una sobre la respuesta mesa más. para que quien Le nos preguntó escucha si continúe pensaba la volver a reflexión casa de con manera él o si individual. seguiría allí. Nos escuchamos Nare en la lo próxima observó por unos exploración. segundos en Hasta pronto. Hasta luego.